Este sermón no termina en 25 minutos. He estado hablando de una serie en la que se estudian algunas cosas que tienen que ver con el Evangelio, que han sido problemáticos dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, pero hay por lo menos 5 diferentes evangelios que podemos identificar dentro de nuestra iglesia, y ese tema lo di el miércoles antepasado. El problema está de que el título que le da al evangelio el apóstol Juan en Apocalipsis 14:6 es el evangelio eterno, pero ese título del evangelio eterno pues ahora lo está usando nuestro hermano Gambetta, y de eso no se trata. Se trata de identificar lo que la Biblia dice es el verdadero evangelio. Y eso es lo que en parte hemos estado estudiando. En realidad, el miércoles pasado tratamos de definir lo que es el evangelio objetivo y subjetivo. Y no me voy a poner a explicarlo, pero voy a decir básicamente lo siguiente. Todo lo que es el evangelio objetivo es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Está hecho, nadie lo puede eliminar, que es su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su intercesión sacerdotal en el cielo. Todo eso es algo que es una realidad y nadie la puede eliminar. Eso es objetivo, eso ya está. Lo subjetivo es cuando nosotros tomamos lo que Dios hizo para todo el mundo y lo hacemos nuestro a través de la fe. Ese es un proceso importante, pero hoy lo que quiero yo ver es qué significa estar en Cristo Jesús. Hace muchos años, un científico suizo inventó el reloj Quartz y se lo ofreció a la Asociación Suiza de Productores de Relojes. Ellos se horrorizaron de su oferta porque él les estaba ofreciendo un reloj que no tenía partes. Y ellos le dijeron: ¿cómo te atreves a insultarnos de esa manera, ofreciéndonos un reloj que no tiene partes? Dice: nosotros somos los expertos en hacer relojes. Y era cierto. En ese entonces, los suizos controlaban el 80% del mercado de relojes. Pues él estaba un tanto desanimado, pero fue a una convención que tuvieron de relojeros en Japón, y él en Japón le ofreció a relojeros japoneses, les mostró lo que él había inventado y les ofreció el reloj Quartz. El resultado es que los suizos ahora solo tienen el 10% del mercado y los japoneses y los demás tienen todo el resto del mercado. ¿Por qué? Pues esto ilustra una de las verdades que nosotros tenemos en la humanidad. No nos gustan los cambios y a menudo nos oponemos a todo lo nuevo, incluyendo ideas sobre adoración y teología. Esa es la razón por la cual el cristianismo tradicional está menguando hoy en día, mientras que las iglesias no conformistas y que no son denominacionales están floreciendo. Usted puede ir a Europa y va a encontrar que hay iglesias que los han hecho cafés, porque ya no hay nadie que se reúne en esas iglesias. Y
tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros hacemos con el Evangelio y si estamos dispuestos a cambiar y hasta dónde. Ahora, desde el siglo III después de Cristo, la iglesia, y AD quiere decir Annum Deum, está en latín, por eso puse ahí después de Cristo, muchos de ustedes lo saben, la iglesia cristiana ha sostenido que todas las personas nacen eternamente perdidas y solamente los señalados por la Biblia llegarán al cielo. La reforma del siglo XVI no cambió esta creencia. Como resultado, ambos puntos de vista de la salvación que discutimos en nuestra plática pasada, que es el calvinismo y el arminianismo, ambos esos mantienen esto. Aunque están peleados en cómo sucede la salvación, en esto están de acuerdo. Pero la pregunta que nosotros nos debemos de hacer es si este es el punto de vista del Nuevo Testamento. Cuando leemos cuidadosamente y con mente abierta o sin ideas preconcebidas las epístolas del apóstol Pablo, y recuerden, es muy importante estudiar las epístolas del apóstol Pablo, porque cuando se quejaron con Dios, ¿por qué lo escogiste a él? Nos está persiguiendo. Dios les dije, no, espérense, yo lo he escogido a él. Él tiene que aprender a quién estaba persiguiendo y él va a estar encargado de llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Así es que él es escogido por Dios para traernos el evangelio. Y las epístolas del apóstol Pablo, cuando uno las lee, se empieza a dar cuenta que este gran apóstol, a quien Dios llamó y separó especialmente y específicamente para exponer el evangelio de Cristo Jesús, presenta lo opuesto. El apóstol Pablo presenta lo opuesto, que Dios ya redimió, dice él, salvó o reconcilió a sí mismo a toda la raza humana en Cristo, y solamente aquellos que deliberadamente, persistentemente y finalmente, es decir, ultimadamente, hasta el fin, resistan la convicción del Espíritu Santo, son los que se van a perder. Por eso es que Morris Venden escribió un libro que lo tituló "Es más fácil salvarse, es más difícil perderse". ¿Por qué? Porque toda su vida tiene usted que rechazar el Espíritu Santo que cada día trabaja con nosotros para que lo aceptemos. Para perdernos tenemos que llegar hasta el fin y rechazar lo que Dios nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece? Pues nos ofrece la salvación. Así es que el apóstol Pablo en sus presentaciones está presentando lo opuesto. Este cambio de paradigma en el evangelio es la conclusión a la que yo he llegado estudiando al considerar el tema central de la teología paulina. Si ustedes se ponen a leer las epístolas de Pablo, sobre todo la epístola de Efesios, que se considera la reina de sus cartas, usted va a encontrar que él usa a menudo la frase "en Cristo". Para Pablo todo sucede en Cristo, y queremos ver qué es lo que significa para Pablo el estar en Cristo. Pero la idea de que lo que Pablo dice incluye a toda la raza humana ha sido una piedra de tropiezo para muchos cristianos, y es uno de esos asuntos problemáticos que le mencioné, que es bueno tratar de entender porque nos va a afectar. Me gustaría que pongan a un lado sus ideas preconcebidas
para ver los textos, para ver lo que la Biblia dice acerca de la salvación, y ver qué es lo que Pablo está enseñando. Como resultado de las creencias sostenidas por la iglesia cristiana, que todas las personas nacen perdidas, nosotros como creyentes hemos aplicado el concepto o creencia de estar en Cristo solamente a los creyentes. Como la mayoría sostiene la creencia de Arminius del Evangelio, y Arminius dice que la salvación en Cristo es solamente provisional, que en la cruz Él en realidad no salvó a toda la humanidad. Le hemos estado enseñando a nuestra iglesia que solamente después de que tomemos la iniciativa nosotros, creyendo en Cristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, es que Dios puede ponernos en Cristo y salvarnos. El problema es el siguiente: lo que Cristo hizo se considera algo que Él nos dio por gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Que es un regalo. Y si ustedes se ponen a pensar, se van a dar cuenta que si usted me invita a su fiesta de cumpleaños y yo le llevo un regalo, y usted dice, no, pues es del pastor Carlos, no lo quiero, y lo lleva al closet y lo pone ahí arriba y nunca lo abre, ¿qué beneficio tiene usted del regalo? Ninguno. Usted lo tiene que abrir, usted lo tiene que sacar, lo tiene que usar, lo tiene que apreciar, por así decir. Lo que Cristo hizo por la humanidad es un regalo, es por gracia, pero solamente los que reciben el regalo y lo hacen suyo pueden disfrutar de los beneficios del regalo. ¿Por qué? Porque para Dios todavía lo más importante es su libre albedrío. Él nos hizo libres y Él no va a obligar a nadie. Entonces nosotros tenemos que decidir si vamos a aceptar a Cristo Jesús o no. Eso es algo que Él deja con nosotros. Como mencionamos en nuestro estudio pasado, esta es la razón principal por la que tantos adventistas se les ha robado la seguridad de la salvación. Según el estudio de Value Genesis, dice que cuando se les preguntó a los jóvenes si ellos sabían si estaban salvos, la mayoría decían que no, porque no eran lo suficientemente buenos, porque no habían cumplido con suficientes de los mandamientos. Pero ¿qué nos dice eso? Que la salvación es por las obras, que lo que yo hago es lo que determina si me salvo o no. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Después de todo, ¿por qué permanecer en una iglesia? Y por eso se están yendo nuestros jóvenes, que constantemente te está sometiendo a culpabilidad y no te ofrece paz con Dios. Yo he tenido jóvenes que me han dicho, Pastor, you guys preach nothing but a guilt trip. You're not supposed to do this and that and that and that and that. And by the time I finish, I don't measure up. En la otra cara de la moneda, he observado que cuando el pueblo de Dios empieza a entender que fueron salvos en Cristo hace 2000 años, un cambio extraordinario se lleva a cabo en sus vidas. De repente parecen vivir y estar en fuego por Cristo. A veces le llamamos el primer amor y ojalá nunca lo perdiéramos. Pero para mí, por eso me gusta trabajar con los jóvenes, porque me ha tocado estar con algunos de ellos cuando ellos vienen emocionados y me dicen,
pastor, quiero hacer obra misionera. Digo, sí, porque no muchas veces me han dicho eso. ¿Y cómo la quieres hacer? Pues queremos pasar literatura. Y les digo yo usualmente, ¿me permites hablar con ustedes si van a salir para darles unas instrucciones? Y usualmente lo que les digo es, miren, si van a dar literatura, oren para que el Espíritu Santo haga su obra y no se pongan a discutir si no entienden el asunto. Ustedes van a dar literatura, no van a dar un estudio bíblico. Están jóvenes, van a ir aprendiendo. Si quieren, si alguien se interesa en un estudio bíblico, hablen con los adultos para que vayan con ustedes y para que los apoyen. Y ustedes lo pueden dar. Pero hay cosas en donde uno entra y luego se atora. Y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me tocó hablar con un joven que es de la iglesia cóptica, que usualmente está en Egipto, pero no es el único lugar, cóptica ortodoxa. Y él tenía objeciones y cómo funciona esto y cómo funciona otro, y sobre todo ellos creen arduamente en que cuando nos morimos seguimos viviendo. Ahora él me presentó teorías que yo no entendía. Le dije, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nos morimos? Dice, pues si eres bueno. Le digo, pero la Biblia no dice que te vas al cielo, no, dice te vas al bosom of Abraham. Ah, caray, pues Abraham has a very big bosom. ¿Y qué si te pierdes, si no te salvas? Ah, pues por eso se inventó el purgatorio y el limbo. Y yo les explico, aunque no siempre es fácil, porque ¿qué les tengo que decir yo? Miren, cuando la iglesia pasó de los apóstoles a los padres, que eran mayormente griegos, empezamos a ver, y lo encontramos en las epístolas de Juan, el que más vivió, él vivió después de la destrucción de Jerusalén. Él dice, ya empiezan a entrar teorías de otras personas, y parte de lo que empezó a entrar a la iglesia fueron las teorías griegas. Y para los griegos hay vida después de la muerte. Y muchas iglesias han aceptado lo que los griegos han dicho. Es más, la iglesia católica, San Agustín, es el que tomó a Platón y a Aristóteles, dos filósofos seculares griegos, y los metió a la iglesia. Y entonces cuando la iglesia católica se divide en griega ortodoxa y cóptica ortodoxa, pues por más que sean ortodoxos, han mantenido mucho de las mismas creencias. Y cuando te pones a estudiar con ellos, dices, bueno, ¿cómo está este asunto? Y no es fácil decirle a una persona, pues es que has aceptado y has creído en tu evangelio conceptos paganos que no vienen de la Biblia, que han sido puestos en la Biblia. Y todo eso necesitamos manejar nosotros. Pero cuando yo veo que las personas empiezan a entender lo que Pablo nos enseña, empezamos a tener esperanza, porque Dios es el Dios de esperanza. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿de qué se trata el estar en Cristo? Déjenme darles una expresión abreviada de esta gloriosa verdad que constituye el corazón del mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. De acuerdo al apóstol Pablo, Dios salvó a toda la raza humana en Cristo en la misma manera en que Satanás causó que toda la raza humana se perdiera en Adán. Por eso es que usamos a Adán como un tipo o patrón de Cristo. En Romanos 5, todo el capítulo habla de esto. Aquí nada más le puse un texto. Romanos 5:14, última parte. Como lo hizo Adán,
quien es figura de aquel que había de venir. Adán es figura de Cristo Jesús. En Adán todos salimos infectados. El virus no es el COVID, el virus es el pecado. En Cristo Jesús tenemos la esperanza de sanidad. Él tiene la respuesta. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene esperanza. Así como el pecado y la muerte, dice Pablo, entraron en la raza humana a través de un hombre, Adán, así también la justificación que resulta en vida dio a toda la raza humana vida eterna, y eso fue en Cristo Jesús, el segundo o el último Adán. Y quiero que vean algunos textos, porque si no ponemos textos, de nada nos vale estar hablando en cuestión de opiniones. Miren lo que dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos. Para estar condenado no tienes que pecar, solamente tienes que nacer, porque naces infectado y necesitas una solución. Así como en Adán, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. 1 Corintios 15, 21 y 22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Él es el único que nos puede dar vida. Cuando Dios creó a Adán, no creó a un individuo solamente, sino a toda la humanidad en ese individuo. Mire lo que dice Hechos 17, 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitasen toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. La raza humana es la multiplicación de la vida de Adán. ¿Cómo lo dice la Biblia? Dice que nosotros venimos de su semilla. La Biblia usa semilla para hablar lo que Adán pone. La mujer pone el huevo, Adán pone el espermatozoides. Esa semilla se va reproduciendo y nosotros somos descendientes de Adán. Seguimos adelante. En hebreo, la palabra Adán, usada unas 510 veces, por lo tanto estamos hablando del Antiguo Testamento, en la Biblia significa humanidad. Y ahí está un lugar donde lo puede ver, pero eso es en la nueva versión internacional, donde puede ver usted eso. Por lo tanto, de la misma manera en que Dios creó a toda la humanidad en Adán, cierto, ya no tengo reloj allá atrás. Okay. Eso es bueno porque quiere ser que no estamos confinados por el tiempo. De la misma manera en que Dios creó a toda la humanidad en Adán, así también en la encarnación Dios unió la vida de toda la humanidad a Cristo Jesús. Y esto es lo que hizo que el Dios hombre, Cristo, fuera el último o segundo Adán. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, 45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. ¿Quién es el último Adán? Jesús. Esta unión no nos salvó, pero calificó a Cristo para que fuera nuestro sustituto y representante legalmente, nos representara a nosotros, a la raza humana, en su obra de redención. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted habla con un musulmán, ellos le van a decir a usted
que el cristianismo es una religión no ética. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque la Biblia nos dice claramente que la persona que peca, esa es la que tiene que morir. Y dice, pero ustedes predican que Cristo que murió por ustedes y ustedes no tienen que morir y no tienen que hacer nada. Digo, espérate, tienes que entender el Evangelio. El Evangelio en Romanos 5 nos dice que Dios nos puso en Cristo Jesús, de tal manera que en la cruz Él murió por todos nuestros pecados. Por eso es que Pablo puede decir en un texto que conocemos también, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque se supone que por fe yo acepte la muerte de Cristo como mi muerte. Y eso lo hacemos allí en el bautisterio. Y si usted muere, ahora resucita a nueva vida en Cristo Jesús. Usa el apóstol Pablo otra idea. Él dice, mira, antes de aceptar a Jesús estabas tú casado con Satanás. Y tu futuro era perderte y quemarte en el lago de fuego. Dice, pero la Biblia no permite que te divorcies de Satanás. La única manera de hacerle es que mueras. Y si tú mueres y Dios te resucita otra vez, te puedes casar otra vez, pero ahora con Cristo Jesús. Ya no tienes que estar casado con el diablo. Esa es una metáfora. Él está tratando de explicar lo que le sucede al cristiano en Cristo Jesús. Y por eso nos presenta estas cosas. Miren lo que dice 1 Corintios 30 y 31. Ahí nos dice, pero gracias a Él vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Esa es una de las razones que a veces nos confundimos. Y el otro día estaba hablando con alguien que me dijo, pastor, lo que predicó el miércoles me ayudó mucho a entender algunas cosas que siempre me han tenido confundido. Porque uno de los sermones que voy a dar, uno de estos miércoles, habla de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Tienes tu seguridad de que estás salvo? ¿Puedes decir tú, estoy salvo? Hay muchos que no les gusta decir eso. Pero sabes, si tú consideras la justificación por la fe, tú tienes que poder decir, estoy salvo. Porque lo que hizo Cristo por ti en la cruz es algo ya hecho. Esa es la verdad objetiva del Evangelio y Él ya te salvó. Pero si consideras la santificación, vas a tener que decir, estoy siendo salvo. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso y todos los días Dios está trabajando en ti para darte el querer como el hacer de su buena voluntad. Y ese es un proceso. Pero no pierdes lo primero simplemente porque estás en proceso. Lo primero te garantiza de que el mantenerte en el proceso es algo que va a resultar en beneficio. Pero cuando consideras la glorificación, tienes que decir, voy a ser salvo, porque la glorificación es cuando Dios nos salva de este cuerpo de pecado. Cuando en un abrir y cerrar de ojos nos da un cuerpo nuevo. Y cuando ahora podemos ver a Dios cara a cara. Ya no necesita haber un velo entre nosotros. Ya hemos sido perdonados y podemos ver a Dios directamente.
Así es que esas tres cosas están sucediendo. Estoy salvo, estoy siendo salvo y voy a ser salvo, porque son las tres etapas de la salvación. Y necesitamos entender de qué se está hablando. Pero el hecho de que estés salvo no quiere decir que puedes hacer lo que quieras. Porque cuando mueres y naces en Cristo Jesús, ahora Cristo Jesús es la motivación que tú tienes. Y es una motivación por amor para querer obedecer. Así como todos ustedes que se enamoraron, cuando se enamoraron, se desvivían por hacer las cosas por su novia o su novio. Y ahora que están casados, no, que lo haga ella. No, no es cierto. Más vale que no cambien las cosas. Pero somos pecadores y a veces así, esa es la realidad. Romanos 5:17 nos dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Es más, si estar en Cristo solo se aplica a los creyentes, entonces la fe de los creyentes llega a ser una sutil forma de legalismo, de obras, ya que es como resultado de nuestra fe que somos puestos en Cristo. Pero en ningún lugar en las Escrituras encontramos que somos salvos por razón de nuestra fe. La Biblia nos dice que somos salvos a través de nuestra fe. Dios nos da la fe y la usamos para hacer nuestra la gracia de Cristo Jesús. La fe es solo un instrumento o un conducto a través del cual recibimos la salvación que Dios ya obtuvo para toda la humanidad en Cristo Jesús. Y eso es importante. En 2 Corintios 5:18 nos dice lo siguiente: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso predicamos las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio no es buen consejo, son buenas nuevas. Lo que hizo Cristo Jesús es real y es algo que puedes aplicar a tu vida. Y es algo que nos puede dar seguridad, porque si estoy en Cristo Jesús, soy salvo. Es más, en Romanos 5, donde él presenta esto, lo primero que él dice cuando termina de explicar lo que es la salvación es lo siguiente: que ahora que estoy justificado, lo primero que tengo es paz con Dios. Note, no es paz con el resto del mundo, porque el mundo no quiere estar con Dios, pero es paz con Dios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús hemos sido perdonados. A través de Cristo Jesús somos adoptados a la familia. Miren lo que dice Romanos 1:16 y 17: verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. La palabra poder ahí es dunamis, de donde viene dinamita. Es poder de Dios para la salvación ¿de cuántos? De todos. Noten lo que agrega: los que creen. Porque si no creemos, si no aceptamos el regalo, si no lo hacemos nuestro, pues de nada nos va a servir. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y eso es importante. Sabemos que el apóstol Pablo fue llamado por Dios para evangelizar el mundo de los gentiles,
pero debemos tener en mente que desafortunadamente ninguno de los sermones de este evangelista por excelencia, de Pablo, lo que él les decía a los no cristianos, fue grabado, escrito o de alguna manera preservado. Todo lo que tenemos son sus epístolas a los creyentes. Y entonces a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a saber lo que él enseñaba? A pesar de este hecho, existe suficiente evidencia en las cartas de Pablo para demostrar que Pablo presentaba la enseñanza de estar en Cristo como una aplicación objetiva que incluía a toda la humanidad. Es decir, Pablo no limita la enseñanza en Cristo solamente a los creyentes, sino que incluye a toda la raza humana que fue redimida en Cristo. Para Pablo, los creyentes son aquellos que son fieles a la verdad tal y como se encuentra en Cristo Jesús. Note, por ejemplo, su instrucción a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo. Y quién sabe qué más dice ahí. Ahora, Romanos 5. Y ahora ya. Qué bueno que estoy acá más adelante. Ahora estamos entrando a lo que significa todo esto. Y aquí somos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, y esto es Romanos 5, 6 en adelante. Cristo murió por los malvados, y el 7 dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por una persona buena. Y no les voy a explicar eso porque tomaría mucho más tiempo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, dice primero, Cristo murió por nosotros. En el 9, pero ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Es decir, si él ya hizo todo el trabajo a través de su sacrificio para salvarte y tú lo aceptaste, ¿tú crees que te va a dejar ir así nada más? No, Dios va a pelear por ti, Dios va a tratar de llamarte otra vez. Y luego él dice en el 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por lo que él ya hizo por nosotros. Y es algo que necesitamos entender, lo que Dios hizo por nosotros. Seremos salvos por su vida. Y luego vemos en Efesios 1:4, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. Y en Efesios 2:5 y 6 nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Así es que Pablo está recalcando esta verdad. Ya nos quedan unos cuantos puntos, vamos a terminar rápidamente. Pablo le recalca a los creyentes de Corintio: así como en Adán todos mueren, también en Cristo hay esperanza, y esperanza de vida. Luego también dice en el punto 3, se refiere a Cristo como el último Adán. La palabra Adán en hebreo significa humanidad, así es que en la mayoría de los casos esta palabra no es usada como un nombre propio, sino como una verdad, la solidaridad de la raza humana en Adán. Y cuando Cristo asumió nuestra humanidad corporativa en la encarnación, como el primer Adán llegó a ser la humanidad, toda la humanidad fue puesta en Cristo Jesús. En Segunda de Corintios 5, 18 al 21, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Luego en Timoteo, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. 1 Timoteo 4:10, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador ¿de cuántos? De todos, especialmente de los que creen, porque los que creen lo han hecho suyo. Tito 2:11, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Noten, a toda la humanidad. Y esa gracia trae salvación. Hebreos 2:9, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que sufrió resulta en beneficio de todos. En la mayoría de los casos, y son 5 puntos, ya casi terminamos, la aplicación subjetiva de Pablo de la enseñanza en Cristo a los creyentes, como también aplicada a sí mismo, está basada en una verdad objetiva que se cumplió o se llevó a cabo en Cristo Jesús. Jesús es el que lo hace posible. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y puedo seguirles dando textos, traje un montón. La fe no nos pone en Cristo, sino significa permanecer en Cristo. ¿Quién nos pone en Cristo? El Padre. Y nos pide que permanezcamos. Lean Juan 15 si no me creen. Ahí que dice de la vid y los pámpanos. Que tenemos que permanecer. No ponernos nosotros mismos. Para Pablo el bautismo como una experiencia subjetiva, algo que se aplica a mí, siempre es en Cristo. A través de ella el creyente está confesando su obediencia de fe a una verdad objetiva que sucedió hace 2000 años. Y por eso tenemos esperanza. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. ¿Qué significa ser revestido? De que ahora tienes el manto de justicia de Cristo y ya no te ve a ti y tus trapos de inmundicia, sino que ve los méritos de Cristo Jesús. Todo esto apunta a un como lema que Pablo está presentando, que es la necesidad de estar en Cristo. Cuando las buenas nuevas de salvación son presentadas en el contexto de estar en Cristo, es cuando los hombres y las mujeres van a llegar a darse cuenta o entender que Dios ya los reconcilió consigo mismo. Pero por eso dice él, cuando sea levantado, cuando vean lo que verdaderamente hice, voy a traer a todos a mí mismo. Lo que queda es que sean reconciliados con Dios a través de la fe en su Hijo. Para su información, es esta la bondad de Dios que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Es lo que dice ahí en Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios está queriendo hacer algo nuevo en nuestras vidas y lo va a hacer cuando tú aceptes a Cristo Jesús y permitas que el Padre te ponga en Cristo Jesús, y esa realidad te va a dar la seguridad de la salvación. Que el Señor nos bendiga. En lugar de cantar el último himno, yo creo que ya es lo suficientemente tarde. Vamos a orar y los voy a despedir. Nos ponemos de pie.
Diáconos o diaconisas, después del servicio los quieren ver en la sala de juntas. Gracias. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por todo lo que has hecho a través de Cristo Jesús. Señor, queremos que nos pongas en Cristo Jesús. De eso se trató nuestro bautismo, a lo mejor no lo entendimos, pero el estar en Cristo Jesús nos trae todos los beneficios, hace una realidad todas tus promesas en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú hagas la salvación algo muy especial para cada uno de nosotros. Que el conectarnos contigo sea un deseo constante y que podamos, como Enoc, caminar contigo. Y que pronto, Señor, nos lleves para estar contigo para siempre. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir tan pronto se pueda con el servicio en inglés y están invitados para el miércoles si pueden venir y el próximo.